El Club de los Inmortales. Prólogo. Estamos en el año 2014, corren tiempos de grandes innovaciones y de avances tecnológicos. Son también tiempos de caos y conspiraciones, tiempos de una decacle financiera en todo el mundo, tiempos de desplazamientos masivos de población, tiempos en que los ricos se están volviendo muchísimo más ricos, más poderosos y más temibles cada día que pasa. En 2014, las corporaciones tienen más poder que ningún gobierno del planeta. Estas empresas han hecho quebrar a los gobiernos y los han subordinado a los intereses de la élite adinerada. Asistimos finalmente a la fusión final de la empresa mundial Sociedad Anónima. La edad de oro de la energía barata se ha terminado. La competencia por los recursos energéticos domina el paisaje económico, la degradación medioambiental, la intensificación de la agricultura y el ritmo de la urbanización han reducido la fertilidad de la tierra de cultivo. La inseguridad alimentaria está provocando una migración masiva a escala mundial. Existe una gran escasez de agua en algunas de las zonas más densamente pobladas del mundo, la India, China y Pakistán, lo que provoca disputas en regiones ya de por sí inestables y desencadena conflictos militares y movimientos de población a gran escala. La humanidad está en peligro, el cambio es inevitable, no es el fin del mundo, pero poco le falta. Se puede respirar en el ambiente y tocarlo con la punta de los dedos. ¿Cómo es nuestro futuro? Mañana, en un año, de aquí a una generación. Varios estudios ultrasecretos del gobierno de Estados Unidos y del Reino Unido predicen un futuro espeluznante. En los próximos 25 años, el mundo se convertirá en una pesadilla a lo Gran Hermano, en que reducirá élite rica, próspera a costa de una población hambrienta. Los conceptos de democracia y libertad habrán desaparecido y habrán sido sustituidos por una dictadura tecnológica basada en la vigilancia, el control, el adoctrinamiento a través de los medios de masas, la opresión policial y una división radical de las clases sociales. La inmensa mayoría de los ciudadanos vivirá en condiciones tercermundistas y estará continuamente sometida a la pobreza, la hambruna, la enfermedad y el exterminio. En 2014, la élite vio la oportunidad de que la humanidad avanzara hacia una nueva edad oscura, tomando las riendas de la perversamente racista supervivencia del más apto. La teoría evolutiva de la selección natural de Darwin y aplicó principios sociales para desarrollar un darwinismo social. A la mayoría todo esto le puede parecer el complot de una película distópica de ciencia ficción de Hollywood, pero les aseguro que es algo real. Pasa a nuestro alrededor. Se trata de las conclusiones de un informe preparado por el gobierno británico. En diciembre de 2006, el Ministerio de Defensa del Reino Unido preparó un documento secreto sobre el futuro de la humanidad. El informe se basaba en unas negociaciones ultrasecretas que se llevaron a cabo al final de la conferencia Bilderberg del 2005, en el Hotel Dorin Sofitel Oberhalb de Rotterdam, Alemania. Este grupo había sido cuidadosamente seleccionado por el comité directivo de Bilderberg en enero de 2005, mucho antes de que se iniciara la conferencia de 3 días y medio de duración el 5 de mayo. La tarde del 8 de mayo, una vez que la mayoría de los asistentes se hubo ido, un grupo selecto y reducido de miembros del Club Bilderberg se recluyó en el exclusivo castillo Ringenberg con vistas a Tegernsee en las estribaciones de los Alpes bávaros. El castillo había sido construido por el duque Leopoldo de Baviera, miembro de la familia Wittelsbach que gobernó Baviera durante más de 800 años.
5 meses antes, en una reunión de preselección de Bilderberg que tuvo lugar en enero del 2005, se pidió en el más absoluto secreto a los representantes nacionales del Club Bilderberg que reunieran a sus equipos de trabajo para preparar informes detallados sobre población, disponibilidad de recursos naturales, prevención de conflictos, cuestiones económicas, etc. Las conclusiones del informe, junto con las conclusiones de la reunión Bilderberg de mayo, se seguirán comentando durante la reunión secreta el 9 y el 10 de mayo. En el castillo Ringenberg, nadie, salvo el comité directivo de Bilderberg y el selecto grupo de los miembros de Bilderberg más poderosos, estaba siquiera al corriente de la celebración de esta reunión posterior a la conferencia Bilderberg. En ella se iba a definir el futuro de la humanidad y sus objetivos eran prometeicos. Los seleccionados eran la flor y nata de la élite de Bilderberg. Su largo tiempo presidente Etienne Davignon, vicepresidente Suez Tractebel, Francisco Pinto Balsemao, ex primer ministro de Portugal y una de las figuras más influyentes entre bastidores a nivel supranacional, David Rockefeller, un hombre que no necesita presentación. Timothy F. Geithner, por aquel entonces presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y posteriormente secretario del Tesoro de la primera administración Obama, Richard N. Haas, presidente del poderoso Gabinete Estratégico del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Víctor Halberstam, profesor de Economía de la Universidad de Leiden y anterior presidente de Bilderberg, Alan B. Hubbard, asesor del presidente Bush en política económica y director del Consejo Económico Nacional. James L. Jones, comandante supremo aliado en Europa, Henry Kissinger, Henry R. Kravis, socio fundador de Colbert, Kravis Robert y Co. y su esposa, Marie-José Kravis, asociada principal del Instituto Hudson, la reina Beatriz de Holanda, Matías Rodríguez Inciarte, vicepresidente ejecutivo del Grupo Santander en representación de los intereses de la familia Botín, Peter D. Sutherland, presidente de Goldman Sachs y British Petroleum, Jean-Claude Trichet, gobernador del Banco Central Europeo, Jacob Wallenberg, representante de la familia sueca más poderosa, James D. Wolfenson, presidente del Banco Mundial, y Paul Wolfowitz, que fue nombrado por aquel entonces presidente del Banco Mundial. Estos hombres y mujeres planeaban el futuro de la humanidad nada más y nada menos. Lo que decidieron a puerta cerrada en el castillo Ringenberg se convertiría 2 años después en la columna vertebral del informe con más visión de futuro de la historia de la humanidad. Strategic Trends 2007-2036, tendencias estratégicas para el periodo 2007-2036, un informe de 91 páginas, es una hoja de ruta de futuros requisitos estratégicos nacionales del gobierno del Reino Unido a través del análisis de los riesgos fundamentales y los impactos futuros en los ámbitos tecnológico, demográfico, político, económico y financiero, así como en los mercados. Lo más destacado del informe es un análisis multidimensional del contexto futuro de la defensa en el periodo que abarca una generación. El informe sobre tendencias estratégicas es la columna vertebral de la política de defensa del Reino Unido. El futuro, según el informe, se caracteriza por una cantidad apabullante de variables interrelacionadas. En 2014, más del 50% de la población mundial vivirá en un entorno urbano y no rural. El informe afirma que habrá un aumento considerable de chabolas y asentamientos urbanos informales no planificados que elevarán el coste de los recursos y el impacto medioambiental.
Las viviendas precarias, las infraestructuras deficientes, una marginación evidente, la penuria social, los niveles diferenciales de pobreza y la sensación de injusticia cobrarán importancia y se convertirán en temas políticos destacados, basados en actuaciones de justicia moral transnacional que incluirán el activismo violento de diversa intensidad e impacto. El informe afirma explícitamente en todas las sociedades, salvo la de mayor abundancia, la mayoría de la población seguirá pasando dificultades y la pobreza absoluta seguirá siendo un reto mundial. El informe va más allá de identificar las posibles amenazas militares futuras y examina los acontecimientos en ámbitos que darán forma al contexto estratégico más amplio en el que la defensa tendrá que interactuar. El tema fundamental del informe aborda la población y los recursos del planeta Tierra. En pocas palabras resume a grandes rasgos un mayor riesgo de una catástrofe humanitaria provocada por una mezcla de cambio climático, presiones sobre los recursos, una distribución poco equitativa de la riqueza, el efecto de las enfermedades y la incapacidad de las autoridades de hacer frente al crecimiento de la población y la urbanización. En una generación entre 2007 y 2036, la explosión de la población mundial pasará de 7.000 millones de personas a casi 10.000 millones y los países menos desarrollados sumarán el 98% del crecimiento de la población mundial. En 2036, casi dos terceras partes de la población mundial vivirá en regiones con escasez de agua, la falta de comida, agua, medicinas, higiene adecuada, educación y satisfacción de las necesidades humanas básicas conducirán al colapso. El informe afirma explícitamente, sin remilgos, es probable que la creciente diferencia entre la mayoría y una cantidad reducida de superricos muy destacados represente una amenaza cada vez mayor para el orden y la estabilidad social. Enfrentados a estos desafíos, los desfavorecidos del mundo podrían unirse usando el acceso a los conocimientos, a los recursos y a las capacidades para dar forma a procesos transnacionales que favorezcan los intereses de su propia clase. El resultado de la desesperación creciente de esa parte de la humanidad acarreará guerras civiles, violencia entre comunidades, levantamientos, delincuencia y disturbios generalizados. Frente a una caída vertiginosa de los mercados financieros y a un colapso económico global, el informe predice una gran sacudida de los precios causada posiblemente por un pico de energía o una serie de pérdidas de cosechas, que desencadenaría un efecto dominó que conllevaría el colapso de mercados internacionales clave en diversos sectores. Los impactos de este colapso, transmitidos por toda la economía globalizada, ocasionarán el desmoronamiento del sistema político internacional y un absoluto colapso económico. ¿Significa eso que la humanidad está en peligro? No, en absoluto. Con la erosión de las libertades civiles, los muy ricos contarán con la protección de los avances tecnológicos y una vigilancia omnipresente. Si a ello le sumamos las bases de datos intrusivas, muy eficientes y accesibles, la aparición de la llamada sociedad de la vigilancia mermará cada vez más la privacidad, lo que tendrá su efecto correspondiente en las libertades civiles y los derechos humanos. Con la destrucción de los estados-nación constituidos como república y la creación de megabloques económicos relacionados entre sí a través de un mercado globalizado, las megaciudades sustituirá
a los países independientes. El informe define una megaciudad como una gran ciudad en una región en desarrollo, con una población base de más de 20 millones de personas. Debido al desplazamiento masivo de la población, las ciudades crecerán hasta alcanzar proporciones inimaginables que ya habrán experimentado una anarquía endémica y elevados niveles de violencia. Incapaces de soportar la llegada masiva de gente, las megaciudades quebrarán antes del 2035. Según el informe, los efectos serán equivalentes a la quiebra de un estado, que a su vez la quiebra de las ciudades puede precipitar. Según experiencias recientes en Estados Unidos, para la estabilización militar de una ciudad importante habría que declarar la ley marcial, o como afirma engañosamente el informe, implantar una estrategia generalizada entre organismos especialistas cualificados y un compromiso operativo perdurable. La supremacía y los avances tecnológicos exigirán que las guerras no se libren entre estados, sino más bien como un conflicto endémico irregular y de base urbana, contra adversarios con unas técnicas de combate y de supervivencia urbana muy avanzadas. El informe las denomina turbulencias sociales. Turbulencia social. Dos destacados psicólogos, Eric Tries y Frederick Emery, elaboraron una teoría de la turbulencia social, un así llamado efecto amansador de los shocks del futuro, en que podría amansarse a una población a través de fenómenos colectivos como de desabastecimiento de energía, colapso financiero y económico o ataques terroristas. Si los shocks eran lo bastante seguidos y se asestaban con una intensidad creciente, cabía la posibilidad de conducir a toda la sociedad hacia una situación de psicosis colectiva, afirmaban Tries y Emery. También aseguraban que se produciría una disociación de los individuos que intentarían evadirse el terror de la espantosa realidad emergente. La gente se negaría a aceptarla y se refugiaría en diversos y espectáculos populares, mientras que sería propensa a los ataques de rabia. ¿Cómo aborda el informe sobre tendencias estratégicas, la turbulencia social, la psicosis colectiva y el amansamiento de la población? Se desplegarán cada vez más fuerzas militares regulares en entornos donde operan fuerzas armadas irregulares, como por ejemplo grupos armados, bandas, bandidos, milicias semioficiales, empresas militares privadas PMC, terroristas e insurgentes, a menudo como adversarios, pero a veces como neutrales o incluso como socios. En lo que se llama minar la moral mediante la estrategia del terror. En realidad estamos hablando de dos caras de la misma moneda. Por un lado, se dirige sutil y encubiertamente la manipulación y el control del pensamiento y la conciencia humana a través del poder de la televisión en particular y del ocio en general, aplicados a una lista cada vez más larga de los considerados enemigos de Estados Unidos, así como a una población estadounidense confundida e inquieta, cuyos medios de comunicación corporativos formulan y gestionan un relato cada vez más superficial, a la vez que montan una especie de teatro orwelliano de equidad e imparcialidad. Mientras que por el otro lado, directa y abiertamente, se cambian los paradigmas, se transforman los conceptos básicos, se ensanchan los parámetros y se modifican el terreno de juego y todas las reglas del juego por la que la sociedad se define a sí misma en un periodo de tiempo excepcionalmente breve. Una de las personas clave implicadas en la guerra psicológica contra la población mediante turbulencias sociales fabricadas en Kurt Lewin
precursor de la dinámica de grupo que formó parte de la primera escuela de Frankfurt y huyó de Alemania cuando Hitler llegó al poder, este fragmento de su libro Time, Perspective and Moral, Perspectiva temporal y moral, demuestra sus conocimientos sobre la guerra psicológica, una de las principales técnicas para minar la moral mediante una estrategia del terror. Consiste exactamente en esta táctica: mantener confundida a la persona sobre cuál es su situación y sobre qué puede operar. Si además, mediante vacilaciones frecuentes entre aplicar severas medidas disciplinarias y prometer un buen trato a los que se suma la difusión de noticias contradictorias, se logra que la estructura cognitiva de la situación sea completamente confusa. La persona puede incluso dejar de saber si un plan concreto la acercará o la alejará de su objetivo. En estas circunstancias, hasta aquellos que tienen los objetivos claros se verán paralizados por enormes conflictos internos a la hora de decidir qué hacer. A lo largo de los últimos 50 años, la investigación en los ámbitos de la psicología, la sociología y la psiquiatría han mostrado que existen límites claramente marcados sobre la cantidad y la naturaleza de los cambios que la mente puede asimilar. Según la Unidad de Investigación de Políticas Científicas SPRU de la Universidad de Sussex en Tavistock, los shocks del futuro se definen como la angustia psicológica y física que provoca cargar excesivamente el mecanismo de toma de decisiones de la mente humana. Dicho de otro modo, una serie de hechos que se produce tan deprisa que el cerebro humano es incapaz de absorber la información. Uno de los escenarios es la llamada superficialidad. Después de shocks continuos, según Emery Trice, el amplio grupo de la población al que van dirigidos descubre que ya no quiere tomar decisiones y reduce el valor de sus intenciones. Esta estrategia solo puede usarse negando las raíces más profundas de la humanidad, que unen a la gente entre sí a nivel personal, negando su psique individual. Se instaura la apatía precedida a menudo de una violencia sin sentido, como la característica de las bandas callejeras de Los Ángeles de los años 60 y 80 que Emery Trice denominan respuesta social organizada ante la disociación, tal como se escribe en las páginas de la novela La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, una sociedad dominada por una rabia infantil y animal. Un grupo así se vuelve fácil de controlar y acaba siguiendo órdenes dócilmente sin rebelarse, que es el objetivo de esta práctica, añaden Trice y Emery. Más aún, los adultos disociados carecen de autoridad moral frente a sus hijos porque están demasiado sumidos en sus propias fantasías infantiles que les suministra el televisor. Y si alguien duda de lo que estoy diciendo, no tiene más que fijarse en la actual generación adulta, que ha aceptado la decadencia moral de la generación sin futuro de sus hijos en lugar de buscar el conflicto, lo que ha llevado a que esos adultos hayan acabado aceptando unos valores morales inferiores. Igual que en el mundo feliz, controlado por fármacos de Huxley, no hay ninguna decisión moral o emocional que tomar. Los hippies y la rebelión saturada de drogas de la época de la guerra de Vietnam son un ejemplo perfecto sobre cómo funciona este escenario. Estas vacilaciones frecuentes pasan por diversos escenarios. Puede ser un marco estable en el que la gente es capaz de adaptarse más o menos a lo que le ocurre, o un turbulento en el que la gente emprende acciones para aliviar la tensión o se adapta para aceptar el entorno cargado de tensión. Si la turbulencia no cesa o se intensifica, llega un momento en que la gente deja de poder adaptarse de forma positiva. Según Trice y Emery, la gente se vuelve inadaptada.
elige reaccionar a la tensión de un modo que degrada su vida, empieza a reprimir la realidad, negando su existencia y a crearse fantasías cada vez más infantiles que le permiten seguir adelante. En una situación de creciente turbulencia social, la gente cambia sus valores y adopta otros más degradados, valores que son menos humanos y más animales. El segundo escenario es una segmentación de la sociedad en partes más pequeñas. En este marco, los distintos grupos étnicos, raciales y sexuales se enfrentan entre sí. Las naciones se fragmentan en grupos regionales y estas áreas más pequeñas se encienden en áreas más pequeñas aún según aspectos étnicos. Tris y Emery se refieren a ello como un aumento de los prejuicios dentro y fuera del grupo debido a que la gente quiere simplificar sus decisiones. Las líneas naturales de las divisiones sociales se convierten en barricadas. El informe del Departamento de Defensa también tiene respuesta para eso. Cada vez más el poder blando, definido como actores no estatales, será ejercido por una gama cada vez más amplia de individuos y organismos, incluso por grupos criminales, terroristas e insurgentes, como medio para complementar sus actividades más violentas y coercitivas. Estas agrupaciones serán muy inestables y se disolverán cuando logren satisfacer sus intereses o cuando se presenten oportunidades más favorables, de modo que los menos sometidos a las responsabilidades legales o a las consideraciones morales serán quienes manipularán mejor el uso del poder blando. La reacción de la sociedad ante la desintegración política y psicológica es el estado fascista que George Orwell describe en 1984 en este libro. El Gran Hermano regula la vida y los conflictos de las personas en la sociedad. Existe un conflicto interminable que cada grupo gobernante mantiene con sus propios súbditos, y el objetivo de la guerra no consiste en lograr o impedir la conquista de un territorio, sino en conservar intacta la estructura de la sociedad. El informe ultrasecreto del Departamento de Defensa también prevé este conflicto interminable. Es probable que las tecnologías de la información y comunicación TIC estén tan extendidas que la gente esté permanentemente conectada a una red o flujo bidireccional de datos, con la erosión de las libertades civiles que ello conllevaría. Estar desconectado podría ser considerado sospechoso. El creciente dominio de las TIC permitirá a comunidades con un interés común establecerse rápidamente y coordinar la movilización rápida de cantidades importantes de personas. Las movilizaciones rápidas o flash moves pueden estar convocados por estados terroristas y criminales y pueden incluir a comunidades dispersas a través de fronteras internacionales, lo que obligará a las fuerzas de seguridad a igualar esta posible agilidad y capacidad de concentrarse. Lo verdaderamente importante es que este nivel de sofisticación exigirá una ampliación integral y concertada de todos los instrumentos y organismos de poder del Estado, junto con la cooperación de todas las autoridades y organizaciones relevantes implicadas en la resolución de crisis o de conflictos. ¿Qué significa esto? Significa la ley marcial. Una vez que se ha acabado con la resistencia, el tercer escenario de shocks del futuro es el más intenso y supone que la persona se retraiga y se refugie en su mundo particular y rompa los vínculos sociales que podrían llevarle a verse envuelta en los asuntos de los demás. Tris y Emery están convencidos de que la gente estará dispuesta a aceptar la perversa crueldad del hombre que caracterizó al nazismo, no necesariamente la estructura del Estado nazi, sino el punto de vista moral de la sociedad nazi. Para sobrevivir, la gente tendrá que someterse al Estado o pasar a la clandestinidad. Una vez más, según el informe sobre tendencias estratégicas, cualquier posible opositor futuro se habrá percatado de las ventajas de pasar a
La clandestinidad si desea evitar la capacidad de vigilancia, identificación e infiltración de las sofisticadas fuerzas militares, especialmente las que despliegan sistemas y plataformas aéreos. En el futuro los estados optarán por emplazar la clandestinidad. Del mismo modo, sus opositores irregulares basarán tanto su ataque como su defensa en redes clandestinas, especialmente en espacios urbanos complejos. Técnicas para acabar con la resistencia, aplicación integral de todos los instrumentos y organismos del poder del Estado, movilizaciones rápidas o flash moves, tecnologías de la información y comunicación omnipresentes, segmentación de la sociedad, anarquía endémica y niveles elevados de violencia, bases de datos intrusivas, muy eficientes y accesibles, aparición de la sociedad de la vigilancia, erosión de las libertades civiles, catástrofe humanitaria. Esto es lo que el futuro próximo nos deparará instintivamente. Rechazamos estas conclusiones, aunque se basen en los indicios sólidos de un informe secreto preparado por un gobierno y redactado por Bilderberg. Sin embargo, hemos de tener el valor de seguir estos indicios, porque como el lector descubrirá, lo que está en juego no es simplemente nuestra visión de la realidad. Que las relaciones de estos datos pongan en peligro o destruyan nuestra visión del mundo no cambia el hecho en sí. La conspiración es real, está en marcha, y el 11 de septiembre del 2001 fue solo un preludio de lo que nos tienen preparado. Estamos ciertamente a las puertas del infierno, y de los caminos que sigamos ahora dependerá que vivamos en el siglo XXI como repúblicas de Estado-nación o como un montón de esclavos deshumanizados, exterminados selectivamente y subyugados. Capítulo 1. Camino del infierno. Nuestro error sobre la economía se debe al hecho de creer que la economía es cuestión de dinero, pero el dinero no determina la riqueza y las medidas estadísticas de los flujos de dinero no tienen nada que ver con la previsión real de la riqueza. Lo que afecta al planeta es el desarrollo de la mente de la persona. Por lo tanto, no es el dinero, no son las estadísticas, no es la teoría monetaria lo que determina cómo funciona la economía, es lo físico. Pero lo físico incluye las peculiaridades del cerebro humano, que difiere del cerebro animal, porque ningún animal puede inventar nada, solo el ser humano es capaz de hacerlo. Y esa es la forma en que organizamos nuestro sistema social, adoptando convenciones sociales sobre el modo de comportarnos como personas, como seres humanos, y estas convenciones sociales tienen efectos físicos. Así pues, si disponemos de convenciones defectuosas tendremos problemas, y estos problemas son previsibles en términos físicos. Querido lector, quiero que entienda que la destrucción total de la economía mundial a la que estamos asistiendo actualmente no es ninguna casualidad, ni tampoco un error de cálculo consecuencia de chanchullos políticos. Es algo que se está llevando a cabo a propósito, totalmente a propósito, y la razón es que el imperio sabe que el progreso de la humanidad significa que su final como imperio es inminente, que no puede sobrevivir en un mundo en el que el progreso científico y tecnológico sea generalizado, como precisa un mundo en que las personas sean estúpidas y serviles como borregos. El imperio se dispone a destruir las estructuras de los estados-nación que apoyan la vida, que apoyan el progreso de la humanidad. Están atacando deliberadamente los estados-nación, los países independientes, es decir, están atacando las economías de las naciones para destruirlas como modo de conservar su propio poder. Y está todo previsto. Pero el imperio no es un rey o una reina sentado en un trono chapado en oro. El imperio está por encima de los reyes. Es un sistema de control. Consiste en controlarlo todo a través de un sistema monetario internacional en manos de banqueros internacionales. La globalización no es más que una nueva forma de imperio. Es la supresión del Estado-nación, es la supresión de la libertad, es la supresión de los derechos.
Sé que la mayoría se dirá, ¿qué imperio? Los imperios dejaron de existir hace mucho tiempo. El imperio es el complejo sistema de bancos centrales, bancos de inversión, fondos de cobertura, fondos de capital riesgo, compañías aseguradoras y el sistema bancario paralelo, el sistema financiero, que en la última mitad del siglo XX ha sido responsable del cambio de paradigma que lo ha alejado de la producción de bienes físicos y de la economía real para acercarlo cada vez más a la especulación, a la idea de maximizar la rentabilidad y el monetarismo puro. Eso es el imperio. ¿Cómo funciona el dinero? Y eso me lleva a la cuestión de la economía. La economía no tiene nada que ver con el dinero. Lo que la élite quiere es un imperio. Y hay demasiadas personas que creen que para tener un imperio hay que tener dinero. Pero el dinero no determina la riqueza y la economía. El dinero es un instrumento. El dinero no afecta al desarrollo del planeta. Existe la creencia errónea de que el dinero expresa cierto valor físico intrínseco. El valor se expresa no como una cantidad per se, sino solo como los efectos relativos del aumento o de la disminución del potencial físico del individuo en una sociedad en relación con su densidad de población. El valor del dinero no radica en el intercambio individual, sino en la unidad funcional conocida como dinámica unificadora del proceso social de una nación. Pero, ¿por qué afecta el desarrollo del planeta? Lo afecta la mente humana. Es así como se mide la humanidad. Lo que nos distingue los animales es nuestra capacidad de descubrir principios físicos universales, lo que aumenta y mejora el poder del hombre sobre la naturaleza por kilómetro cuadrado de superficie. Nos permite innovar, lo que posteriormente mejora la vida de las personas. El desarrollo de la humanidad, el desarrollo del poder de la persona y de la nación se basa en los avances científicos, en los descubrimientos científicos y en el progreso tecnológico. Al reducir la productividad mediante la reducción de la infraestructura y reducir los inventos a la tecnología, estamos provocando un colapso de la población. Y si se tiene la gente idiotizada y si se impide que sea demasiado numerosa, la minoría puede controlarla. La crisis monetaria actual es un reflejo de la locura que conlleva un proceso de destrucción de la economía física. La razón por la que se está produciendo un colapso no es la fluctuación de los mercados financieros. El problema financiero es que estamos en modalidad hiperinflacionaria, es decir, si tomamos la cantidad total de dinero que según se dice está en circulación y calculamos el porcentaje de ese dinero que corresponde a la realidad física, veremos que se reduce a casi cero. Pero eso no es la crisis es la producción física per cápita y los recursos de lo que depende esta producción se han desplomado. El futuro de la humanidad tiene que ver con la economía física, con las transformaciones físicas del mundo que nos rodea. Veamos un ejemplo, imagínese que toma un montón de tierra rica en mineral de hierro y refina ese mineral para obtener hierro. Después utiliza ese hierro para producir acero y utiliza el acero para hacer máquinas, herramientas que le permitan fabricar todo tipo de cosas, como automóviles, trenes, transbordadores espaciales, reactores nucleares. A cada paso del camino, la transformación que obtiene posee un valor mayor para la sociedad, vale más en términos físicos de lo que se puso en ella. El resultado es superior a la suma de lo que se ha aportado para obtenerlo. Cuando construimos una infraestructura, estamos en realidad reorganizando el espacio-tiempo físico de la biosfera, permitiéndole alcanzar niveles cada vez más altos de densidad de energía, flujo.
Por lo tanto, si tenemos un sistema en el que cada vez elevamos las densidades, energía, flujo, como cuando pasamos de una economía basada en el carbón a una economía basada en el petróleo y después a una economía basada en la energía nuclear, aumentamos la capacidad productiva de la mano de obra humana a cada paso del camino. Y esta es la forma en que se crea la riqueza real cuando la gente hace cosas productivas. Ahora bien, el dinero solo aparece para facilitar el comercio entre esas personas. No posee poderes mágicos ni valor intrínseco. ¿Por qué el imperio está destruyendo el sistema financiero mundial? Actualmente 7.000 millones de personas pueblan el planeta Tierra. Un planeta pequeño con recursos naturales limitados y una población que no pasa de crecer. Los alimentos y el agua son cada vez más escasos. Por ejemplo, según un estudio del experimento de clima y recuperación gravitatoria de la NASA, las capas freáticas de la India se han reducido alrededor de una quinta parte en los 2 últimos años. El sector agrícola de la India utiliza actualmente un 90% de las reservas de agua totales del país. A medida que el problema de la escasez de agua aumenta, la India se enfrenta a carencias catastróficas de alimentos. Los siguientes 12 meses este país se verá obligado a importar alimentos del extranjero. Si tenemos en cuenta que la India vive 1.200 millones de personas, el reducido excedente alimentario existente actualmente en el mundo desaparecerá inmediatamente, lo que creará una situación insostenible para el mundo en general. La élite lo sabe, David Rockefeller lo sabe, los reyes del mundo lo saben. Una mayor población equivale a menos recursos naturales y a más falta de alimentos y de agua. De hecho, a mediados del siglo XVIII, la élite, la oligarquía y los controladores del imperio en toda Europa dedujeron lo siguiente. Los niveles de desarrollo y de progreso tecnológico son directamente proporcionales a la densidad de población. Sin progreso científico y tecnológico es imposible mantener el nivel de la población, porque si ésta no deja de crecer es necesario disponer de una tecnología cada vez más sofisticada para mantener la población base. Ahora bien, con progreso tecnológico la oligarquía no sería tolerada demasiado tiempo más en ninguna parte. Las naciones que fomentan el desarrollo creativo mental de sus poblaciones generan personas que no toleran indefinidamente las formas de gobierno oligárquico. Así pues, desde el punto de vista de la élite, si se quiere controlar el abastecimiento de alimentos y de agua, se tiene que reducir la población mundial a una cantidad más manejable. 7.000 millones de personas en aumento son muchas bocas que alimentar. Es algo que Rockefeller y compañía saben, aunque nosotros no lo sepamos. Para que la élite coma, usted y yo tenemos que morir. ¿Qué le parece la solución? Reducción de la población y los límites del crecimiento del Club de Roma. La institución más importante del mundo que promueve el proyecto de despoblación malthusiano es el Club de Roma. Sus miembros son algunos de los ciudadanos más destacados del planeta: David Rockefeller, Mikhail Gorbachev, los reyes de España, la reina Beatriz de Holanda, el príncipe Felipe de Bélgica, fundado en abril de 1968 por Alexander King y Aurelio Pesci. El Club de Roma consta de los miembros más antiguos de la nobleza negra veneciana de Europa, descendientes de las familias europeas más ricas y antiguas que controlaron y gobernaron Génova y Venecia en el siglo XII. En 1972 publicaron uno de los documentos más perniciosos de todos los tiempos, Los límites del crecimiento, que indicaba que los limitados recursos de la tierra iban a agotarse durante los siguientes 40 años. Por ello, según el informe, para que la humanidad sobreviviera tenía que adaptar su estilo de vida y ajustar su cantidad.
Según el Club de Roma, para sobrevivir la humanidad debe reducir su dependencia de la tecnología, olvidar sus ansias de progreso, innovación y avance tecnológicos e imponer un régimen mundial de desintegración controlada de la economía. Desde aquel momento las tesis de límites del crecimiento se han introducido en los gobiernos y en las instituciones gubernamentales supranacionales de todo el mundo, en las llamadas instituciones educativas, en los currículos universitarios y en muchos más sitios, básicamente en todos los aspectos de la cultura popular. Los resultados han sido la desindustrialización total, las guerras y el genocidio que vemos hoy en día. El punto final es el colapso de la economía mundial, incluso con su versión de recursos ilimitados que no incluye ningún avance científico ni el desarrollo de nuevas y revolucionarias tecnologías. Si nos abrimos paso entre la babilónica confusión verbal, un informe del Club de Roma deja poca margen de duda sobre su objetivo real. En busca de un nuevo enemigo que nos una, se nos ocurrió la idea de que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, la hambruna y demás cosas por el estilo servirán para este propósito. Llegaba a la siguiente conclusión: el auténtico enemigo es pues la misma humanidad. Así, las principales instituciones internacionales están fomentando políticas de retrocesión de la tecnología y una reducción de varios miles de millones de personas a la población mundial, lo que es un genocidio por si no lo sabía. Ahora bien, antes de poder reducir la población y domesticarla a la masa, es necesario destruir la economía y la demanda. Quizá desee saber por qué Rockefeller y compañía querrían destruir la demanda. ¿No sufrirían también financieramente por ello? La respuesta es no, no sufrirán en absoluto porque ya controlan la mayor parte de la riqueza del mundo. Su principal preocupación en este momento de la historia es asegurar la supervivencia de su linaje y una vez más, para que ellos sobrevivan en una época en que se está agotando los recursos naturales, la mayoría de nosotros tiene que morir. Todos hemos oído hablar de la Gran Depresión. Ahora bien, la mayoría desconoce la historia y no sabe lo que pasó durante ese periodo. Contrariamente a lo que los libros de historia oficiales nos cuentan, la Gran Depresión no fue algo que arruinara a los capitalistas estadounidenses, fue algo que hizo más ricos aún a los ricos, porque transfirió la riqueza de la gente a quienes ya eran ricos. Fue así como el Bank of America ganó miles de millones gracias a las ejecuciones hipotecarias entre 1929 y 1937. No crean ni por un segundo que los más ricos de entre los ricos saldrán perjudicados del colapso que se avecina. Los únicos que saldremos perjudicados seremos usted y yo. Bien. La pregunta es cómo se destruye la demanda. Evidentemente destruyendo a propósito la economía mundial, dicho de otro modo, la desintegración controlada. Esta era precisamente la piedra angular de un documento preparado por otro grupo de la élite, el titulado Project 1980, Proyecto de los 80, del Consejo de Relaciones Exteriores CFR. La desintegración controlada y el desmantelamiento de las concentraciones industriales y científicas avanzadas del planeta, el CFR, una de las principales instituciones de la oligarquía en Estados Unidos, definió este proyecto como la tarea más importante de la historia. El informe de 33 volúmenes del CFR contenía proyectos que la oligarquía instituyó utilizando su poder durante la segunda mitad de los 70 y durante los 80. Así impuso uno de los cambios más profundos de la política económica y del Estado-nación del siglo XX, el cambio de paradigma hacia una economía postindustrial. ¿Qué significa desintegración controlada? Conducir la economía mundial a la desintegración, pero no de forma incontrolada.
Es decir, la oligarquía esperaba poder controlar el proceso para llevar a cabo esta desintegración de la economía mundial. Sería necesario que las fuerzas externas provocaran sacudidas, crisis del petróleo, reducción del crédito, sacudidas de los tipos de interés, lo que llevaría a la economía mundial a crecimiento cero y más adelante el crecimiento negativo. Al mismo tiempo seguía con el establecimiento del mercado al contado de petróleo, la creación de los mercados de eurobonos, los mercados de derivados, la expansión del aparato bancario en paraísos fiscales, así como el blanqueo de enormes cantidades de dinero procedente del narcotráfico a través de algunas de las corporaciones bancarias más importantes del mundo. A lo largo de los últimos años se ha descubierto que algunas de las principales instituciones bancarias del mundo blanqueaban ilegalmente miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico a través de sus cuentas del Wachovia Bank, HSBC, Citigroup y el Banco Coutts, el banco privado de la reina de Inglaterra. Detrás de toda esta iniciativa se encontraba el grupo de bancos Interalfa, el grupo Interalfa desde su fundación en 1971 como un cartel bancario europeo a cargo de los círculos de Lord Jacob Rothschild, ha estado en el epicentro de las operaciones de la monarquía británica, todas ellas dirigidas desde Londres. El grupo Interalfa incluye al Royal Bank of Scotland, el portugués Banco Espíritu Santo, al español Banco Santander, al holandés ING, al francés Societe Generale y al banco alemán Commerzbank, entre otras entidades de peso.